El Senado de la República dio luz verde a la figura de la revocación de mandato, mecanismo mediante el cual los mexicanos tendrían que regresar a las urnas para deponer a un presidente. Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, los senadores avalaron las reformas de 9 artículos de la Constitución que abren la puerta a este procedimiento que debe aplicarse en el cuarto año del ejercicio de gobierno que sería realizado por el Instituto Nacional Electoral. Es un tema interesante el que vamos a analizar hoy aquí en Ruta 44, la posibilidad de que haya una revocación de mandato, lo cual fue aprobado por el Senado de la República. Saludo con mucho gusto a la diputada local de Morena, María Esther López Chávez. Diputada, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio también, gracias. Gustavo Macías Zambrano, diputado local de PAN. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Verónica Flores Pérez, secretaria general del PRI Jalisco. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Y Mario Ramos, académico de la Universidad de Guadalajara, politólogo y buen amigo. Mario, bienvenido. Gracias, Carlos. Un placer estar aquí con todos. A ver, diputada María Esther López Chávez, empecemos con esta iniciativa que entiendo fue impulsada por Morena para que se dé esta figura de la revocación de mandato. Sí, en efecto, yo creo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha estado muy insistente desde hace muchos años y hoy por hoy que es presidente de la República, pues ha tomado mucho mayor ímpetu para que esto se logre y llevarlo pues a realizarlo y dejarlo plasmado como un instrumento jurídico constitucional. Porque si bien es cierto, el presidente está insistiendo, creo ya la figura se ha estado estableciendo en algunos estados de la República. No somos los primeros, Jalisco no fuimos los primeros, pero sí se hacía necesaria la reforma constitucional que abarcara todas las aristas precisamente de 9 artículos dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para efecto de hacerlo realidad. La revocación de mandato como tal, como un instrumento para los ciudadanos, donde habrá que manifestar la voluntad, igual que lo manifestamos en las urnas. Es un paralelo de la elección popular para servidores públicos de elección y volverlo a poner sobre la mesa cuando el gobernante no está siendo eficaz, está defraudando a los ciudadanos quienes lo eligen y pues por lo tanto se convierte en una figura extraordinaria de participación ciudadana. Más adelante entraremos más en detalles y le preguntaré por qué al cuarto año. Gustavo Macías, una primera intervención sobre el tema. Mira, como ya lo pudimos ver en la votación en el Senado, el PAN votó en contra de esta figura. Entendemos que es un mecanismo de participación ciudadana que está establecido ya en la Constitución de Jalisco, pero a nivel nacional o para presidente de la República consideramos que es una figura que no le ayuda ni le ayudará a la democracia de este país, no le ayudará a la estabilidad económica ni política por todo lo que puede llevar este mecanismo que se pueda llevar a la práctica, aunque se establecieron algunas reglas para poderlo llevar a la práctica, sí consideramos que va a ser un riesgo para este país el poderlo implementar. Insisto, ya están ahí los porcentajes de votación, se le hicieron varias modificaciones en el camino, desde que llegó a la Cámara de Diputados hasta que se aprobó en la Cámara de Senadores, se hicieron modificaciones que vienen a robustecer esta figura o este mecanismo de participación ciudadana. Pero de entrada y más adelante haremos argumentos de por qué no estamos de acuerdo y por qué consideramos que es un riesgo. No tanto, insisto, para la democracia. Creo que es un riesgo para la estabilidad política y económica de este país. Verónica Flores Pérez, una primera intervención sobre el tema. Bien, aquí lo que me parece importante y lo que el PRI consideró importante fue establecer primero que no fuera un mecanismo para establecer la permanencia o la continuidad en el puesto, para que se evitara el tema de la reelección. Nosotros también creíamos que era un tema riesgoso, como ya lo comentó el diputado. Me parece que es un derecho de los ciudadanos establecer este tipo de mecanismos de participación. Aquí lo importante será cómo se pueda llevar a cabo y establecer reglas muy claras para evitar cualquier situación que pueda
modificar o en su caso trastocar los principios democráticos que durante tantos años en el país han costado incluso vidas o ha sido una lucha de muchos grupos sociales en el país. Entonces, de entrada, creo que es una situación que puede ayudar, sin embargo habrá que cuidar esas situaciones. El diputado dijo que es un riesgo y la oposición criticó, o más bien puso, digamos, énfasis en que no se convirtiera en una forma de perpetuarse en el poder. ¿Es eso lo que menciona usted? Así es. Sí, de entrada se estableció que no fuera un mecanismo para que el servidor público que se ponga a disposición, en este caso hablemos del presidente de la República, no es un tema para que continúe o permanezca en el poder. Es solamente para establecer, se va, en un momento dado, en el periodo en el que se estableció, y me refiero a esto que en el 4º año es cuando se lleva a cabo el proceso de consulta con los ciudadanos, pero no es para que tenga una continuidad en un periodo subsiguiente. Claro. Mario Ramos, una primera intervención. Sí, Carlos, yo creo que es un mecanismo muy positivo para la democracia. Creo que los ciudadanos deben tener derecho, si existe el descontento y la inconformidad social sobre la gestión de un mandatario, tener la posibilidad de activar un mecanismo para que deje el cargo. Sin embargo, yo diría que la propuesta, la inicial, hay que recordarlo, se planteaba que fuera esta revocación el día de la elección intermedia de 2021. Me parece acertado que el Senado haya corregido y que la haya enviado para que esta se realice 3 meses después de que termine el 3er año del gobierno. Entonces estaríamos hablando hasta el 2022. Y una observación, creo que no se debe legislar pensando en beneficiar o afectar a alguien. Creo que esta reforma debió ser o entrar en vigor hasta el siguiente sexenio. Esto es lo que lo observaría. Aunque veo positivo que exista la figura como revocación de mandato a nivel federal, a nivel estatal, creo que no es lo más afortunado que en este momento, porque ahorita se estaría pensando para que se favorezca o se afecte a la figura del presidente. Legislar siempre, de momento, en el corto plazo, pensando en una figura con dedicatoria, en ocasiones nos ha llevado a no tener las mejores leyes. Muy bien. Hace un momento tanto la diputada María Esther como Gustavo Macías hablaron de que en Jalisco ya existía la revocación de mandato. Tengo entendido que es la ratificación de mandato lo que existe, más que el término de revocación. Y la figura creo que la aplican, en este caso también los interesados, no tanto un órgano electoral. Pero bueno, ¿por qué en el 4º año, diputada? Bueno, parece ser que manejaban diferentes posibilidades en cuanto a los tiempos de poder establecerlo, de poder llevarlo a cabo. Sin embargo, la reflexión tanto del presidente como de los propios diputados y senadores dan con una situación de conceder el hecho de que escogiesen el mejor de los momentos para no ser tampoco incisivos en el hecho de que se ensuciaba la elección del 21, se podía incidir por la figura del presidente actual. Yo creo que fue una situación de consenso entre los diputados y senadores que efectivamente tomaron una buena decisión. Yo vi expresando al presidente beneplácito. Él lo que quería evitar era gastos innecesarios o dobletear los gastos que esto implicaría, el poner a disposición un mecanismo tan relevante como lo es el decir vamos nosotros a poner en práctica el mecanismo que ya nos dieron, el instrumento, y los ciudadanos quién va a organizar, cómo se va a hacer, y luego los gastos dobles de una elección en el 21. Por lo tanto, yo creo que fue efectivo y acertado el decir 3 años y esperarnos 120 días a partir de esa elección para que se pudiera hacer el mecanismo. Muy bien. Gustavo, ¿por qué es riesgoso? Mira, nada más una acotación. Aquí en Jalisco sí existe la revocación de mandato. Recientemente, si ustedes recordarán, hicimos una ley de participación. Se hizo una ley donde se establecieron varias figuras de participación ciudadana con los mecanismos para poderlas activar, aunque déjame decirte que no se aprobó el consejo que iba a validar o que iba a llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana. Se quedó en el aire el consejo, por lo tanto, pues como si no existiera las figuras que se aprobaron aquí en Jalisco, pero sí quedó, aunque también esta reforma que se hizo a nivel federal
nos deja también, por así decirlo, sin efecto la reforma que hicimos en Jalisco, porque en los transitorios de la reforma constitucional nos dice que deberíamos hacer adecuaciones, como incrementar Sí, porque la al revocación 10%. de mandato federal que se está aprobando incluye a los gobernadores. Sí, dice que incluye a los gobernadores y demás autoridades en los estados y nos cambia los porcentajes de participación. Aquí en Jalisco habíamos establecido un 3% como está la federal, pero hoy con esta reforma a nivel nacional nos dice que será el 10% del padrón electoral quienes podrán solicitar la revocación de mandato en los estados. Por eso consideramos que deja sin efectos prácticamente la reforma que hicimos aquí en Jalisco. Mira, yo creo que contrario a lo que decía la diputada, que llevarlo al cuarto año sí implicará, por supuesto, un gasto y sí implicará todo un procedimiento de organización en el país para poder llevar a cabo este mecanismo. ¿Por qué riesgoso? Nomás imaginemos que en el cuarto año hay que quitar al presidente de la República. Todo lo que políticamente, todo lo que va a significar en la Cámara de Diputados, quién va a elegir, cómo vamos a elegir al nuevo presidente de la República, todo lo que se armaría dentro de la propia Cámara de Diputados, lo que generaría en cuanto a la confianza de los inversionistas, porque estamos votando hoy en las elecciones por un presidente que no va a estar tal vez más de 4 años, cuando el periodo es de 6 años, porque en ese periodo habrá una participación ciudadana donde lo pueden quitar. Entonces yo considero que eso le genera pues inestabilidad política, económica al propio país. Pero, diputado, usted está dando como por sentado que va a salir, que la votación va a ser en contra. ¿Y qué tal si es al revés? No, digo, nosotros vamos a, seguramente, ya, además es otro de los temas, ¿no? Ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado. O sea, el resultado es que se queda el presidente de la República, y es donde viene otro de los riesgos, que el presidente use ese porcentaje tan alto de participación social, porque sabemos que así será y así están para fortalecer planeando a su partido y su movimiento. Así es, y dirán, vamos por 4 años más, ¿no? Bueno, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Para poder solicitar la revocación de mandato de un presidente, necesita pedirla en el cuarto año de gobierno el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, es decir, 2.7 millones de electores. Además, los ciudadanos que pidan este recurso deberán estar registrados en al menos 17 estados del país. El INE sería el encargado de organizar la elección, hacer el cómputo y emitir los resultados de la consulta, y procedería solo por mayoría absoluta. El ABC de la revocación de mandato, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Verónica Flores Pérez, secretaria general del PRI, perdón que insiste en este tema, hay un artículo en la Constitución que dice que es el pueblo, que en el pueblo radica la permanencia del gobernante en turno. Por eso yo insisto, si el pueblo tiene en su poder las manos de quitar o poner un gobernante, ¿por qué esperarse al cuarto año? ¿Qué tal si el presidente salió malo y al segundo año ya no quieren con él? Bueno, yo creo que hay una situación que debemos de cuidar mucho, que tiene que ver, yo coincido mucho en el tema de la desconfianza que podemos crear y sobre todo del riesgo que puede haber en un estallido social. Creo que las condiciones actuales del país nos ponen también en un riesgo. Hay problemas con el tema del narcotráfico, que sabemos que muchos gobiernos locales están copados por el narcotráfico. Y yo me pregunto si tuviésemos la intervención de algunos grupos interesados en que permanezca o no un gobernante. Yo creo que el sistema político mexicano, durante tantos años, al llevar a cabo este proceso en el que había un cambio de gobierno cada determinado tiempo, cada 6 años, eso nos daba la posibilidad de establecer una situación de tranquilidad, podríamos decir. Claro. Tú comentabas algo hace rato que cuando el diputado hacía su intervención sobre el tema de que por qué él estaba pensando en que pudiera irse o no el presidente de la República, claro, si es el caso.
Yo creo que aquí sí tendríamos que estar pensando en esa situación, o sea, entre se va, se queda, pero eso nos puede crear cierto clima de intranquilidad. Y yo coincido contigo, por supuesto que el pueblo es el que tiene la facultad de elegir a sus gobernantes, de dejar quién o querer quién continúe en el cargo, pero lo que me parece fundamental es que haya las condiciones necesarias para que pueda darse un proceso de tranquilidad. Porque yo me imagino también en la Cámara eligiendo a quien pueda sustituir al presidente de la República en el 4º año de gobierno, entre los grupos de poder del mismo partido político en el poder. Y todo ese tipo de cosas puede crear muchos conflictos que son un riesgo. Sin embargo, la reforma ya está establecida y creo que lo que aplaudo yo en este caso es la intervención y la rectoría por parte del Instituto Nacional Electoral, que es quien conduciría este tipo de procesos, y no dejarlo como ya ocurrió aquí en Jalisco en el tema de la ratificación de mandato, en el caso cuando Enrique Alfaro se sometió a ese proceso, o en el caso de lo que acaba de ocurrir en Baja California, donde se hacen a gusto de quien está en ese momento llevando a cabo ese proceso supuestamente democrático. Entonces, de entrada creo que esto es importante y establece tranquilidad para llevar a cabo un proceso de este tipo. Bueno, entonces estamos hablando de que es un avance democrático o un riesgo para la estabilidad del país, o las dos cosas. Yo lo veo en los dos sentidos. Digo, en lo personal ese es mi criterio, porque sí me parece un poquito riesgoso por lo que estamos viendo en los últimos meses. Mario, vimos hace un momento algunos datos. ¿Por qué tú fuiste consejero electoral? Supongo que te debe apasionar ese tipo de ejercicios. ¿Por qué no nos platicas más o menos los escenarios para que se dé una revocación de mandato de la presidencia de un gobernador, por ejemplo? Sí, bueno, ya dijimos en este momento que en la legislación del Estado también existe la revocación de mandato. Estaba en la reforma de 2016, cuando se estableció por primera vez un 5%, ahora con la reforma de abril un 3%, que significa alrededor de 175,000 ciudadanos. Que tienen que solicitar. Que tendrían que solicitar la revocación de mandato. Sin embargo, como bien apuntaba el diputado, en el transitorio de esta reforma federal se establece que tendría que ser o tendrían que ajustar las legislaciones estatales a un 10%, lo cual significaría alrededor de 600,000 firmas. Yo considero que este mecanismo no debe ser de fácil acceso. O sea, se tiene que activar cuando haya un repudio generalizado del gobernante, que no lo pueda activar nada más un partido de oposición y con sus militantes. Hay otros mecanismos que está bien, que con 0.5, con 1%, con 2%, porque el propósito es otro. Tendría que ser así, me parece los porcentajes adecuados. El de Jalisco me parece que quedaría muy elevado, pero también el requisito de la participación electoral. Tenemos una lista nominal en el país de casi 90 millones en la lista nominal. Está esta ley solicitando que el 40% participe, al menos de ellos. Vemos que en elecciones intermedias el promedio es como del 50%, en elecciones presidenciales de alrededor del 60-63%. O sea, complicado. Están los rangos. Están los rangos. Difícil y más si el mecanismo es fuera de una elección, lo cual también creo que es positivo, ¿no? Que acuda toda esta cantidad de personas. Si se llegara a activar sería porque realmente hay un descontento generalizado, casi la de mitad del país reclamando que se vaya. Pero estos montos tan elevados no llevarían al ejercicio a suponer pues prácticamente otra elección. Sí, es lo que, porque el Instituto Nacional Electoral tendría que poner casillas en todas las secciones electorales del país. Prácticamente es otra elección. Sí, muy bien. María Esther López Chávez, hay riesgos, dice Verónica Flores, respecto a este tema, la inestabilidad y todo. ¿Ustedes insisten en que es la mejor fórmula democrática? Bueno, dentro de las reflexiones que se han hecho, se concluye que no es lo mismo la reelección que la revocación, definitivamente, ¿no? Sí, los temores pueden estar fundados, pero yo no entiendo la obsesión, porque el presidente de la República lo ha venido diciendo una y otra vez, no piensa personalmente, con una formalidad, frente a los medios, de cara a los ciudadanos, les ha dicho una y mil veces, no me voy a reelegir. Yo creo que ha sido firme en su postura en ese sentido, ha dejado en manos efectivamente los legisladores
de los diputados locales, federales y los senadores, ha dejado la resolución de esta situación. Quiero comentarles que la reforma que se llevó a los senadores llegó con unas modificaciones del 90%. O sea, sí se accedió, sí se generalizó entre los diputados y las diferentes bancadas las fórmulas que se querían y que se buscaban. Los únicos opositores fervientes fueron los del PAN. Sí, efectivamente fue el PAN quien más se ha mostrado negativo, vehemente a que va a ser un riesgo, yo creo que todos los cambios llevan riesgos, todos. Y el país está en un momento coyuntural que necesita cambios tan drásticos como este, porque tendremos que abrirle las puertas a los ciudadanos a lo que sienten y a lo que necesitan. Después de tanto abandono, de tanta relegación, de tanta desigualdad que se fue creando con estructuras económicas y políticas desigualdades, en desigualdades circunstancias para los ciudadanos, pues había que hacer realidad el artículo tan mencionado de la Constitución, donde decimos que es el pueblo el quien tiene la facultad de elegir a sus gobernantes y que también el pueblo decidirá cuando ya no quiere a alguien al frente de cargos tan importantes como lo es ser presidente de la República y gobernador de un estado, por ejemplo. Y aún así hago vehementemente una incisiva reacción también en los municipales. Los presidentes municipales son los primeros, el primer acercamiento que tiene el ciudadano. Es donde vivimos, es la casa general de todos los ciudadanos. Y ha habido presidentes municipales pésimos, muy malos, que han hecho batallar bastante a los municipios, que los relegan, que los endeudan por años y años y años, y generalizando la problemática que se da en los municipios. Entonces ya basta, era un llamado a que efectivamente todas las fuerzas políticas participen y también conlleven consigo las consecuencias de no haber procesado los cambios negativos en una sociedad ávida de justicia y de democracia sobre todo. Gustavo Macías, el PAN es el único negativo en esta historia. Mira, hace rato Mario decía algo muy, muy cierto, que pues se legisló con dedicatoria. El PAN en el Senado insistió en que esta figura no se aplicara en este periodo. Si se lograba esa, de parte de la mayoría de Morena, si se lograba esta propuesta, el PAN iría a favor. No quisieron. Ellos insistían en que tenía que aplicarse para este periodo. Además, hay que decirlo, miren, de los 70 países en el mundo que tienen un sistema político como el nuestro, solo se ha aplicado en 2 o 3 países, que es Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y exactamente eso dijo en su momento Hugo Chávez. O sea, vamos a llevar a cabo la revocación de mandato porque el pueblo es el que decide. Y vean dónde está Venezuela, y vean dónde está en este momento Bolivia, y vean la crisis que hoy se padece en Ecuador. Y el presidente pues ha manifestado pues mucha simpatía por los gobiernos de esos países. Eso es lo que nos preocupa. No es un asunto de ser negativos o de negar la participación ciudadana, por supuesto que no. Aquí en Jalisco aprobamos toda una serie de mecanismos para lograr la participación ciudadana, y conforme se avance en este sentido, que la gente tenga mucho más opciones de cómo revisar la eficiencia o la eficacia de un gobernante, pues será mucho mejor para los mexicanos. Pero esto es lo que nos preocupa, y ahí está, lo comentaba también el tema de Baja California, la ley Bonilla, que hoy va a la Corte, y ya sabemos cómo han hecho últimamente las modificaciones en la Corte. Entonces eso es lo que nos preocupa, y el presidente de la República actual también en su momento dijo: a mí denme por muerto en el siguiente proceso electoral, y véanlo, llegó a participar. Por eso no confiamos. No creen al presidente cuando dice que no piensa reelegirse. No creemos. Consideramos que si este hubiera sido el caso de aceptar que se aplicara para el siguiente sexenio, pues adelante. Además, el presidente llegó con
con una votación histórica en este país. O sea, no era necesario. El presidente este gobierno creo que no tiene necesidad de someterse a un procedimiento de esta naturaleza por el apoyo popular que recibió. Por eso consideramos que algo haya atrás de esta intención de hacerlo en el 4º año. No quieran recortar los periodos y tener un periodo más de 4 años. Hemos visto cómo ha llevado a cabo consultas con solo levantar la mano y ya es la voz del pueblo la que ha decidido sobre temas que son trascendentes para el país. Por eso tenemos y consideramos que es un riesgo. Insisto, en este periodo consideramos que no era necesario porque le va a generar una situación de inestabilidad al país. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Estamos hablando sobre la revocación de mandato. Partidos de oposición y organizaciones sociales manifestaron su rechazo por las reformas constitucionales que dan cabida al proceso de revocación de mandato. Los opositores consideran que, por un lado, someter a este mecanismo al presidente solo es una trampa para usarse en la promoción del gobernante. Otros consideraron que se trata de una maniobra donde se busca que un personaje o un partido se perpetúe en el poder. El ABC de la revocación de mandato, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Verónica Flores Pérez, y en el caso de un gobernador, ¿ustedes consideran que hay condiciones para utilizar esta figura? Yo insisto en el tema. Miren, habría que analizar cómo México se construye después del proceso revolucionario del 1910 y todo lo que sucede en el trayecto hasta que se consolida la democracia. Y la verdad es que es una situación un tanto compleja. Digo, puede haber condiciones, pero yo insisto en el tema, la situación actual es un poco delicada y habría que estar muy pendientes, porque hoy veía un video en donde en Tomatlán, a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación, estaban entregando despensas. Entonces, cuando se sustituye al gobierno en las tareas que le son de su incumbencia y de su obligación, como bueno, lo que ocurrió en Culiacán y una serie de cosas, vemos que la situación puede resultar un tanto complicada para el país. Habría que checar muy bien, ya se habló de que a los estados se establece un porcentaje alto, que me parece que eso podría ser un candado para poder llevar a cabo un proceso de este tipo y entonces sí esperar que haya un buen resultado. Pero yo sí, en lo personal, tengo temor por lo que pueda provocar esa situación, porque la situación no pinta en los mejores momentos. Ya se habló de que, bueno, López Obrador pues fue militante de mi partido. Ha pasado por varios partidos políticos, lo hemos visto decir discursos durante mucho tiempo, lo hemos visto contradecirse en muchas ocasiones y eso es lo que seguramente a la gran mayoría de los partidos políticos nos preocupa, que este tipo de situaciones puedan provocar un conflicto y sobre todo poder trastocar las instituciones democráticas del país. ¿Tampoco le cree usted entonces a López Obrador? Yo en lo personal no, por supuesto que no. Mario Ramos, si es tan riesgoso este mecanismo, como ha mencionado Verónica Flores, entonces ¿para qué aprobarlo? No, bueno, yo con todo respeto no coincido que ponga en riesgo, ya en los últimos años, en las últimas décadas, nuestro país ha demostrado poder superar alternancias, ¿no? Gobernó el PRI durante más de 70 años, después gobernó el PAN en 2 sexenios y le regresó la gente el poder presidencial al PRI por otros 6 años y hoy está experimentando con otro gobierno. Yo creo que hemos entrado a una normalidad democrática donde el voto de la gente y la expresión, como debe ser cualquier base de la democracia,
ha quedado ya consolidada en nuestro país. Sí hay intentos, sí hay prácticas, sí hay actitudes de gobernantes de distintos partidos, de distintos colores, pero en esto no lo veo como un riesgo o como que con esta elección se fuera a desplomar. Sí coincido un poco que en este momento puede mandar un mensaje o cuando se activara a los inversionistas, pero por eso digo que el mecanismo se tendría que activar cuando realmente haya una situación mayor, incluso de ingobernabilidad, cuando cerca de la mitad de la población o de los ciudadanos al menos estén deseosos y ansiosos de que se vaya el presidente, ahí se tendría que activar. Pero ya estaríamos hablando de una situación grave, delicada, ¿no? Y si esto ocurriera, como quedó para que fuera en el segundo periodo del presidente, pues ya está muy claro, la Cámara entra en funciones el presidente de la mesa directiva y después la Cámara nombra un sustituto. En el primer periodo se nombra un interino y se convoca elecciones, pero en este caso la Cámara se pondría de acuerdo, lo cual, bueno, también puede ser cuestionable, al final quedaría en manos de los partidos o de quien logre consolidar esta mayoría y no quedaría en manos de los ciudadanos. Eso podría ser una crítica también. La gente lo quita y ya después al presidente que terminaría el periodo lo nombrarían los partidos representados en la Cámara, ¿no? No, otra vez regresa al feudo de los partidos. Bueno, en el caso de Jalisco, diputada, ¿qué condiciones ve para la revocación de mandato? La figura como tal. Le pregunta a la diputada de Morena, donde hemos estado observando una serie de movimientos bien drásticos, ¿no? Muy drásticos en Jalisco y que también pudieran generar inconformidad o podríamos decir que también hay inestabilidad o peligro de inestabilidad. Si nos dejamos ir por lo que dicen las redes sociales, por ejemplo, que arrojan un montón de situaciones que a veces ya no son tan creíbles, pero sí con el descontento de mucho de la sociedad. Entonces, cómo se está manejando el gobierno, cómo está dando resultados o no, la eficacia que sobre todo se está buscando con un tema prioritario como la seguridad, estabilizar económicamente al Estado. Es difícil, pero es un panorama que no tendríamos por qué descartar. Si queremos y tenemos la iniciativa de esa reforma que hicimos, esa ley, para que hubiera mecanismos de participación, se ampliaron, se bajaron los estándares de los requisitos para que se pudieran llevar a cabo. Sin embargo, debo decir que dentro de la experiencia, esos mecanismos y esa ley se deja después en manos del propio Ejecutivo. Y entonces nosotros iniciábamos muchísimo la lucha contra decir cómo es posible que sea juez y parte el Ejecutivo en el Estado, precisamente para dar la licencia, el permiso o la posibilidad de que esos mecanismos sí fueran factibles y posibles y entonces los pudieran como autorizar. Nosotros nos enfocamos mucho en eso y lo discutíamos bastante, porque sí tendríamos que analizar los cómo para poder llegar a una revocación de mandato en este estado. Yo creo que sí hay condiciones para que la gente participe, sí hay condiciones y apertura, la gente se ha vuelto muy crítica, se ha vuelto activa, ya no quiere más de lo mismo, han sido muchos años sobrellevando dentro de la propia alternancia los riesgos que eso significaba, los cambios tan drásticos de un partido en el gobierno al cambio de otro. Ya experimentamos, hemos tenido la tercera alternancia en Jalisco con Movimiento Ciudadano, antes el PRI, el PAN, y ahora pues estamos en el ejercicio con Movimiento Ciudadano. Me gustaría puntualizar que sería bastante interesante y la gente en las redes sociales lo ha pedido y lo está pidiendo por varios temas. Número uno, el de seguridad. Número dos, el hecho de que ha habido mucha opacidad en los temas fundamentales y que ya hay situaciones muy concretas, por ejemplo, de investigaciones en contra de cómo está el Ejecutivo llevando las cosas. En tema concreto de A Toda Máquina, por ejemplo, el programa que nos dicen que es muy bueno y nos lo han presentado como lo máximo, pero en realidad está bajo investigación. Pero de todas maneras también en el caso de Jalisco tendrían que esperarse el cuarto año. Claro que sí, primero tendríamos que armonizar la legislación estatal
con lo que ya se ha dado en lo federal para que entonces podamos hablar nuevamente del tema en el Congreso y poderlo establecer. Muy bien. Gustavo Macías, ¿hay condiciones en Jalisco para eso? Mira, aquí, a diferencia de los argumentos que yo daba a nivel nacional, por lo que representa para todo el país y los temas principales, el riesgo en los que se exponía a la propia figura presidencial y todo lo que tiene que ver alrededor del tema de inversiones jurídico y político. Pero que en los estados es distinto. En los estados creo que este mecanismo sí puede operar, este mecanismo sí puede llevarse a la práctica. Ya estaba aprobado aquí en Jalisco, como bien se decía, desde el 2016. Hoy se dio con la legislación estatal mayores facilidades para que la gente pueda acceder a este mecanismo de revocación de mandato. Consideramos que sí puede haber las condiciones en Jalisco para llevarlo a la práctica. Sí también nos hacía ruido un poco el tema de que se empatara con el proceso electoral, aunque también dejarlo en el cuarto año, pues significa... Más o menos coinciden los tiempos. Sí, coincide con el tema federal, pero considero que sí puede ser en los estados, aunque el haber incrementado los porcentajes de participación, vamos a ocupar como lo tendrán que solicitar más de medio millón de firmas, más de medio millón de ciudadanos tendrán que solicitar que se active este mecanismo de revocación de mandato. Consideramos que el 3% que era anterior era un buen porcentaje. Pero en fin... ¿Es exagerado? Creo que se excedieron, es alto el porcentaje, aunque también es un blindaje para si somos mal pensados, si de repente desde el centro quisieran quitar gobernadores, pues creo que el subirle el porcentaje creo que es una buena medida. Claro. Y que no quieran desde el centro del país los gobernadores que les resulten incómodos para el gobierno federal, quitarlos a través de esta figura. Nada más un dato, Mario. ¿Recuerdas con cuántos votos ganó Alfaro la gobernatura? No lo tengo aquí ahorita, Carlos. Pero eras 1.100.000. 1.200.000. Es prácticamente como la mitad. Sí. Como la mitad. Sí, perdón, Gustavo, te quité la idea. Adelante. Incluso esto tiene la ventaja que ya decía, el haber crecido el porcentaje al 10%, pues hace que sea mucho más los ciudadanos que lo pidan por ese riesgo que puede representar el querer quitar desde externo al Estado, querer quitar a un gobernador. Creo que eso por esa parte está bien. Por la otra parte, si son muchos si se organizan los ciudadanos de un estado, si son muchos los que tendrán que participar en este mecanismo solamente para incentivarlo. Ahora, el que se llegue el gobierno, que sea estatal o federal, al cuarto año, no significa en automático que tenga que ser, digamos, sometido a esta revocación de mandato. Tiene que cumplirse con las condiciones, ¿no? Tiene que activarlo los ciudadanos y significan recursos, significa tiempo, aunque las campañas están prohibidas tanto para los opositores o los que quieran llevar a cabo la revocación como para el propio gobernante, no está permitido hacer campaña, pero pues, ¿quién les va a prohibir, sobre todo a los gobernantes, hacer la campaña que está prohibida para llevar a cabo este mecanismo? Pero entonces a los ciudadanos, ¿ibas a comentar algo, Mario? Sí. 1.354.000 votos. 1.354.000, de acuerdo. Pero a los ciudadanos, ¿cómo le impides? Así es, o sea, en la ley se estableció que no está permitido hacer campaña, pero ¿cómo lo vas a prohibir? ¿Cómo le prohíbes al gobernante que esté saliendo todos los días? ¿Cómo les prohíbes a los ciudadanos que estén usando las redes sociales para llevar a cabo la campaña en este sentido? Creo que son mecanismos de participación ciudadana que bien vale la pena experimentarlos, sobre todo en los estados, en los municipios o en las diputaciones o en la senaduría, por la forma, sobre todo porque son nuevos y porque la gente pues experimentará una novedad en la participación de la gente, de los ciudadanos. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
En las reformas constitucionales que abren la puerta a la figura de la revocación de mandato, también fueron incluidos los gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, además del mecanismo de la consulta popular. Estos procedimientos no podrán ser incluidos en los procesos electorales locales o federales y en el caso de la consulta no se someterán a esta medida las obras públicas en proceso. El ABC de la revocación de mandato, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo con usted, diputada, por favor. Sí, yo festejo, celebro el hecho de que este mecanismo, este instrumento jurídico constitucional ya en la República se haya dado de esta manera, con el consenso de las bancadas diferentes y que en lo general obliga a todos los servidores públicos, sobre todo a todos los gobernantes, a ser mejores cada día. Es una pugna para que de verdad pongan sobre la mesa los temas fundamentales y las soluciones y luego en el ejercicio del gobierno sean eficaces, porque discursos van, discursos vienen. Tuvimos todo tipo de riesgos en los sexenios pasados, corrimos el riesgo de las privatizaciones, de los fraudes electorales en todos los sentidos, de establecer políticos o una política privilegiada, muy impune. Entonces todo esto tiene que cambiar. Para nosotros como el partido Morena, y la lucha que hemos hecho en el Congreso, también desde la bancada en el Estado de Jalisco, es precisamente abrir la puerta a los ciudadanos para que participen, que el pueblo realmente tenga voz, tenga voto, se le atienda a sus necesidades, se le escuche a tiempo y sobre todo se le dé respuestas eficaces, puntuales, necesarias. Hay temas muy sensibles que a la sociedad no se les ha atendido, entonces es fundamental y eso obliga a que los gobernantes se profesionalicen y tengan a su lado también profesionales en todos los temas, para que no andemos con simulaciones, con mentiras, con falsedades, y luego robando y traicionando la confianza de los ciudadanos que depositaron el día que votaron, en este caso cuando es elección por mayoría. Entonces yo creo que estamos depositando en partidos políticos que luego llegan a gobernar y que tendríamos que ser también un ejercicio de evaluación continua y constante desde los propios ciudadanos en general, porque luego hablar particularmente de algo es muy complejo, pero en la manera general yo creo que eso inmediatamente se va a reflejar, el que los ciudadanos se vean obligados, los gobernantes se vean obligados a ser mejores y los ciudadanos también vernos obligados a estar al pendiente, a evaluar y llegar a la conclusión que sea necesaria en el momento necesario. No tenemos por qué aguantarnos malos gobernantes. Diputado Gustavo Macías. Mira, como bien lo comenté desde el principio, tenemos nuestras reservas, nuestras dudas que son fundamentadas, pero al tiempo vamos a ver si esas dudas que tenemos y esos antecedentes que hemos visto en otros países, insisto, solamente en 3 países se ha aplicado esta figura, en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Y en los 3 el resultado ahí está. Lo podemos ver en este momento. ¿Sirvió para fortalecer al gobernante? Sirvió solamente para perpetuarse en el poder, a pesar de que habían comentado que no lo harían. Hoy vemos a dónde han llevado estas figuras. Pero bueno, ya lo tenemos en la Constitución, ya está plasmado. Hoy esperemos que no se aplique en este sexenio, pero bueno, pues si no, pues a buscar que efectivamente sea como se estableció en la ley y que solo sirva para que se manifieste nuevamente la voluntad popular. Yo sigo insistiendo en que pues será reiniciar nuevamente otra campaña. Veremos al presidente de la República de aquí al 2021 en una campaña abierta. En cuanto pasen las elecciones, lo veremos nuevamente en una campaña abierta para llegar al proceso electoral de su 4º año y que le servirá para el 6º año de gobierno, época en la que habrá que cambiar. Pero insisto, son figuras de participación ciudadana que si no fueran porque hay ese riesgo que ya mencioné, excelente
y bienvenidas, no solo esas, sino todas las que ya también se aprobó como la consulta popular y demás figuras que hay en los diferentes estados. Esperemos que estemos equivocados. Nosotros no queremos que le vaya mal al presidente de la República, nosotros queremos que le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a los mexicanos, pero hemos visto actitudes que no van en el sentido correcto de hacerle bien a este país. Verónica Flores Pérez, secretaria general del PRI, tus conclusiones. Muchas gracias. Yo en este sentido quiero comentar que bueno, el PRI en su tradición de partido institucional, en un trabajo que durante todo el tiempo, cerca de 80 años, ha sido parte fundamental para el país, el partido que estableció las instituciones y que ha trabajado en ese sentido. Ahora se suma pues a este proyecto con la finalidad de que esto pueda servirle a la ciudadanía, como ya se manifestó aquí, con la posibilidad de darles esas opciones de participación, pero buscando que no se caiga en excesos, que no se hagan retrocesos en el país, porque esto significaría una situación muy delicada para nuestro país, sobre todo en crear un esquema de inestabilidad. Creo que al establecer que el INE, como la institución rectora de los procesos electorales en el país, sea quien maneje este proceso, nos da la tranquilidad, siempre y cuando se le siga fortaleciendo, siempre y cuando no veamos, como lo hemos visto, el ataque constante por parte del mismo presidente de la República, en el sentido de desprestigiar y de estar minando a las instituciones que durante los últimos años le han dado esta estabilidad al país. Y bueno, vemos que esto pudiera ser muy grato y sobre todo que pueda fortalecer esos mecanismos de participación, pero insisto, el riesgo que vemos, por ejemplo, con el tema de la mayoría en el Congreso de la Unión, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, con el tema del partido mayoritario, hay muchos intentos de sobreponerse, de establecer la voluntad que solamente creen ellos que es lo que debe de regir en el país, y no vemos mucha voluntad en ocasiones para que se pueda hacer un trabajo de consensos políticos que pueda dar un resultado de beneficios y de tranquilidad para todo el país en la cuestión política. Sin embargo, como ya se ha comentado aquí, si este proceso se aplica con este presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, bueno, estaremos muy atentos y seguramente participaremos para poder canalizar lo que la población en su momento quiere expresar. Muy bien, Mario Ramos, tus conclusiones. Sí, Mario. Carlos. Bueno, una precisión en el último corte. Aparecía en la pantalla que también este mecanismo lo podría solicitar el 33% de la Cámara. Creo que se refiere a la consulta popular, porque este mecanismo, y quiero cerrar también con esto, a mí me parece positivo que solo pueden ser los ciudadanos los que lo soliciten. De acuerdo. Y reiteraría lo que mencioné, creo que es un mecanismo positivo para la democracia, empodera a los ciudadanos. Tendrían los ciudadanos un dispositivo para poderlo activar cuando los ciudadanos estén insatisfechos con un gobernante, pero me parece que hubiera quedado mejor que esta reforma entrara en vigor para aplicarse al siguiente sexenio, porque estas reformas, como la del caso de Baja California, ¿no?, de este caso de Bonilla, que en el transcurso del gobierno se modifican, a este gobernador se le eligió por 2 años, se le amplía el periodo, bueno, si querían hacer esa forma, que aplique al siguiente. En este caso, creo que es lo mismo. Estas reformas, estos dispositivos de gran envergadura, que son muy importantes, no tendrían que llevar una dedicatoria, ¿no? Y en el caso de los estados también creo que es positivo que estén, que no sean tan accesibles, que no sean de requisitos tan bajos para que no se pueda utilizar de una manera, digamos, por un capricho, un arrebato de un partido político que hace su función, pero que no, para no caer en inestabilidad. También puede ser una revancha política. Una revancha, desde sí. el poder central, por ejemplo, ¿no? También, lo que comentaba, yo no lo había visto así, como decía, el diputado, que los estados tengan un porcentaje más elevado para que no viniera
el peso del poder presidencial o desde el centro y para poder remover un gobernador. Me parece adecuado. Ahora, ¿es el INE el que se encargaría en todo caso ¿Es de el este INE? proceso? Yo creo que esto es lo correcto, ¿no? Se había hecho referencia aquí a algún mecanismo que existió aquí en Jalisco de ratificación de mandato, bueno, o como las consultas también populares que hizo el presidente de la República. Ya tuvimos mucha historia en nuestro país de elecciones o votaciones organizadas desde el gobierno, pues eso no le abona. El Instituto Nacional Electoral pues ha demostrado ser profesional, competente en la organización de las elecciones, tiene la capacidad logística para poner casillas en todo el país, entonces creo que la autoridad que organizó la elección para que llegara el gobernante debe ser la autoridad que lo aplique para cuando su retiro. Y aquí, mencionar algo que dijo muy importante el diputado en Jalisco, en esta reforma donde se separaron los mecanismos de participación ciudadana y se creó una nueva ley de participación, se creó un consejo que ahora está en el limbo. Este consejo aprobaría la procedencia, lo que antes hacía el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Me parece que ahí debe seguir siendo un organismo autónomo el que se encargue de declarar la procedencia y de organizar estos mecanismos de participación. Eso sería el INE a nivel federal y a nivel local serían los institutos. El IEPC, sin embargo, ahorita como está, era un consejo, ¿no? El que haría la procedencia y ya después el IEPC organizaría los mecanismos. Muy bien. Mario, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias por la Gustavo, invitación. muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Maristel, muchas gracias. Gracias. Me quedo como siempre con unos segundos para una reflexión final y voy a retomar nada más una parte de lo que dijo la diputada Maristel López Chávez, diputada local de Morena. La diputada mencionó que este mecanismo de la revocación de mandato es una buena fórmula para garantizar que el gobernante actúe en forma correcta ante la posibilidad de ser relevado del cargo. En México hemos tenido una especie de urticaria con respecto a la reelección. Lo mismo se dijo en la reelección cuando se modificó la ley y se dijo que los diputados y los alcaldes pudieran ser reelectos, se hizo la misma consideración. Es decir, para que sean y garanticen buenos gobiernos, que exista la posibilidad de que se reelijan. Aquí ya me quedé entonces con la duda, ¿qué es mejor? ¿Ser mejores gobernantes por el temor al castigo o ser mejores gobernantes ante la expectativa de un premio? Hasta la próxima.